La angustia era palpable, el sonido de la sangre goteando reverberaba en la habitación con cada respiración ronca y galimatías enloquecidas. Las largas uñas de Caster Giles habían perforado la piel de sus palmas, manchándolas de rojo mientras su cuerpo temblaba. Maldito seas. Maldito. Las venas se abrieron en la frente de Caster Giles, sus ojos saltaban de furia y malicia creciente. Los delirios de un loco dejan poco que impresionar o amenazar. Lev, o Flauros, era indiferente a todo, y esto solo enfureció aún más a Giles. Las venas se abrieron sobre su piel, la tez pálida se tiñó de púrpura cuando el libro de hechizos que sostenía en su mano comenzó a acumular energía mágica a un ritmo alarmante. De un vistazo, la gran cantidad de eso ya era suficiente para que cualquiera pudiera inferir que Caster no podría soportarlo. Su piel se rompió, charcos de sangre acumulándose bajo sus pies, pero aún así no se detuvo. Giles, viejo amigo, detente. No lo hagas. Jeanne gritó alarmada, tratando de razonar con el hombre al que una vez llamó amigo, pero que se desvió por su dolor. Ella temía que él estuviera a punto de cometer el mismo error. Jeanne, querida Jeanne. Tu Giles te ha vuelto a fallar. Este dolor, esta tortura no significa nada para tu dolor. Giles despotricó, apretando las manos en puños mientras todo el poder desviado en su libro de hechizos actualizaba su misterio. Jeanne, vuelve. Marta apartó a Jeanne justo cuando el área alrededor de Caster Giles explotó, enormes tentáculos surgieron de su libro de hechizos que empequeñecían toda la habitación. La pura masa y el volumen instantáneamente hicieron que los apéndices de la monstruosidad convocada presionaran contra las paredes hasta que colapsaron y se hicieron añicos. El techo no fue una excepción, causando que los pisos de arriba y más allá se derrumbaran y destruyeran por completo la habitación. Cayó polvo del techo, dando paso a escombros irregulares y enormes arcos de piedra. Permaneciendo estupefacta, Olga no se dio cuenta del peligro en el que se encontraba hasta que Archer la recogió y la llevó a un lugar seguro en sus brazos, al estilo de una princesa. Arquero. Gritó alarmada, con los ojos muy abiertos cuando se dio cuenta de que Archer solo se había movido para salvarla. Maestro. La voz de Mash sonó justo antes de que Olga se viera obligada a protegerse la cara del derrumbe de la sala de audiencias. Maldita sea, romaníes, ¿cuál es su estado? Romanos. Responde. Ella llamó ansiosamente. Sin embargo, no importaba cuánto los instará. La energía mágica de Lev combinada con el horror que Caster Giles había desatado estaba interfiriendo con la señal. Relájate. Estarán bien, consoló Archer mientras saltaba de un lado a otro para evitar los escombros. Un salto final lo hizo aterrizar fuera del castillo de Orleans, donde podía obtener un mejor punto de vista como arquero. ¿A qué te refieres con relajarte? Olga se esforzó contra el agarre de Archer. Tenemos que regresar. Podrían haber sido atrapados en eso. Son servants. Algo como esto no los matará. Pero Ritsuka, mira, señaló Archer, interrumpiendo a Olga mientras le indicaba que mirara en cierta dirección donde Mash estaba montando a Ritsuka. Después de los dos estaban Elizabeth y Kiyohime, quienes probablemente habían protegido a Ritsuka de cualquier daño. Marta y Jeanne estaban desorientadas, pero terminaron encontrándose con Ritsuka y el resto a mitad de camino de salir de la habitación. Aunque valía la pena celebrar el hecho de que todos lograron salir, la situación era bastante grave. Cosa maldita. Suéltame. Lev en su forma de demon pillar estaba siendo agarrado implacablemente por una imponente abominación parecida a un pulpo. Había cientos de tentáculos que formaban 8 grandes extremidades que envolvían y enredaban a Lev, con púas con bordes afilados. La batalla entre los dos estaba destruyendo todo el castillo de Orleans, los grandes apéndices de la abominación barrían la estructura en busca de estabilidad, pero no encontraban nada. Independientemente, Caster Giles manejando la abominación desde dentro, literalmente se arrojó sobre Lev, los dos gigantes cayeron en la ladera adyacente. El problema era que esto colocaba su campo de batalla justo encima de donde Ritsuka y los demás habían escapado. Caster no durará, dijo Olga analíticamente con ojo crítico. Incluso ahora, mientras Caster Giles usaba su monstruosidad para enfrentarse a Lev, rayos de energía y poder demoníaco se escaldaban y, en ocasiones, cortaban en dos los tentáculos de la monstruosidad. Cayendo hacia el suelo, los tentáculos se deconstruyeron en abominaciones más pequeñas que no diferenciaban entre amigos o enemigos. A este ritmo, Caster estaba destinado a perder, y esto no podía suceder, ya que nadie más podía producir algo lo suficientemente grande como para ocupar físicamente a Lev.
La derrota de Caster sería un problema, pero el poder de Caster simplemente no es suficiente. Archer bajó suavemente a Olga y frunció el ceño. Ninguna cantidad de su ira u odio hará una diferencia en sus fuentes de energía mágica. Lev tiene el Grial, mientras que yo sospecho que Caster se ha conectado a la Leyline de Orleans. Es la única forma en que podría sostener un fantasma tan colosal. Olga frunció los labios ante las palabras de Archer, sabiendo muy bien lo que implicaban. Lev ya era poderoso en Fuyuki después de considerar que era una especie de dios demonio, pero tener el santo grial de esta singularidad encima de todo la dejó con una desesperación paralizante. A regañadientes como estaba para preguntar esto, realmente sintió que no tenía otra opción, su mente se quedó en blanco. ¿Qué debemos hacer? Oh. Archer levantó una ceja. Finalmente pidiéndome un consejo, maestro. La luz en sus ojos parpadeó, rechinó los dientes y se mantuvo en silencio, desviando la mirada justo a tiempo para que Archer la salvara de un encuentro cercano con el ataque de aliento de un Wyvern. Ella palideció, visiblemente alarmada por lo que podría haber sucedido. Su corazón martilleaba en su pecho, su garganta se contraía, haciéndola jadear. Es probable que los Wyverns y Dragón estén bajo las instrucciones de Caster después de la muerte de la falsa Jeanne. Sin embargo, dudo que esté en un estado mental para controlarlos y diferenciar entre nosotros y Lev. No respondiste mi pregunta, Archer, murmuró Olga. Ritsuka ya tiene la idea, al parecer. ¿De qué idea estás hablando? Escupió, cansada de la vaguedad de todo. ¿Qué quería Archer de ella y por qué mencionar a Ritsuka? Gruñendo, su atención se centró en su compañero maestro. En la distancia, se podía ver a Elizabeth y Kiyohime peleando espalda con Mash, Marta y Jeanne como apoyo mientras Ritsuka activaba su código místico de combate, jalando a los Servants dentro y fuera del combate a voluntad. Mientras tanto, los dos Servants con los que había aparecido Saber Alter luchaban junto a ellos en una alianza hecha apresuradamente. A Ritsuka le estaba yendo bastante bien, lo que sorprendió a Olga y la hizo callar cuando se comparó a sí misma. Para ser un amo de tercera categoría, ¿está manteniendo la calma y defendiéndose mejor que tú en este momento, no? ¿Todavía quieres mi consejo a pesar de ver que Ritsuka ni siquiera lo necesita? Olga vaciló, indignada, pero chocando con su yo interior. Archer prácticamente la estaba obligando a superar su propio orgullo y ego, y lo que era peor era que él podría haberlo hecho intencionalmente. ¿Estaba tan mal tener una alta opinión de sí misma? Lo que otro mago de tercera categoría podía hacer, obviamente ella lo podía hacer mejor, excepto que no, estaba claro que no lo estaba haciendo mejor. Ella sabía bien. Sabía desde el principio que se la consideraba casi inútil como maestra, pero de alguna manera la oportunidad habían aterrizado en su regazo. ¿Valió la pena su vanidad? ¿La habría elogiado su padre por ello? La respuesta era demasiado evidente. Eres mi servant. Adelante. Prácticamente gruñó, dejando de lado su propia autoestima para buscar la opinión de los demás. Eso no fue demasiado difícil, ahora, ¿verdad? Arquero. Bien, bien. ¿Puedo sugerir primero que llames a tus otros sirvientes y defiendas a Caster para mantener a Lev distraído? A menos que esos sellos de comando que tienes sean solo para mostrar, ¿oh, te olvidaste de ellos? Mi maestro, tú realmente están por encima del resto. Tanta valentía y temple para poder a través de su, cállate, hombre insufrible. Esto es divertido. Un error. Fue solo uno. Con la cara roja, Olga estaba a punto de balbucear ya que de hecho había descuidado este aspecto, pero lo superó. Asesino, berserker, por el poder de este Command Seal, ven a mi lado. El espacio se retorció y dobló antes de que Sasaki y Spartacus aparecieran de inmediato ante la llamada de Olga. Sin embargo, Sasaki estaba perplejo por la expresión extremadamente complicada en el rostro de su maestro. Era a partes iguales mortificado que resuelto, una combinación peculiar en la que tendría que reflexionar ya que su maestro estaba demostrando ser bastante exigente. Asesino, berserker. Protege a Caster. Sasaki simplemente asintió antes de dirigirse a su nueva tarea con una intención frenética demasiado ansiosa de difundir su amor. Allí. Feliz. Ahora continúa, ¿qué más? Olga exigió, cruzando los brazos, un pie golpeando incesantemente sobre el suelo. ¿Qué más? Bueno, esa es una pregunta por la que no tienes que preocuparte. ¿Qué? Olga parpadeó descaradamente antes de que la indignación apareciera en su rostro. ¿Qué se supone que significa eso?
Incluso si protegemos a Caster, eso no cambia nada si ese florist o lo que sea todavía tiene el Grial. Déjanoslo a nosotros. Esto es personal. Olga abrió la boca con pura frustración, solo para hacer una pausa cuando se dio cuenta de una diferencia en las palabras. ¿Nosotros? ¿Te quieres que vaya y enfrente eso? Yo no estoy loca como Emilia. Archer se burló y no se molestó más con Olga mientras se excusaba, formando remolinos sobre sus ojos. En cambio, no dijo nada más y miró a su izquierda, donde un montón de escombros sobre la sala del trono central del castillo de Orleans fue repentinamente arrancado de raíz y arrojado a un lado justo al lado de ellos. Una nube de polvo y mugre se expandió, pero el viento la arrastró rápidamente antes de que una figura emergiera a través de la neblina y creara un agujero. Un par de manos se agarraron para agarrarse antes de hacer palanca y levantar una figura andrajosa y de aspecto lamentable. Archer tembló la nariz, nadie sabía si su posición exacta era intencional o no, pero una cosa estaba clara cuando la figura emergió y se sacudió el polvo. Emilia. La conmovedora reacción de Olga lo dijo todo, pero Archer le dio crédito a quien le correspondía. «Te tomó mucho tiempo», se burló Archer. Archer, Shirou hizo una mueca en respuesta, sin esperar salir de un abismo oscuro solo para ver la fea taza de Emilia. Sin embargo, había asuntos más urgentes de los que se estaba dando cuenta ahora mientras miraba en dirección a Caster Gilles y contra quien estaba luchando. Lev. ¿Estaba vivo? Te perdiste mucho, tonto, pero es posible que hayas llegado justo a tiempo. ¿Puedes pelear? No te ves mejor, pero ¿qué esperaba de ti? No estoy en mi mejor momento, pero importa cuando tengo una promesa que cumplir. Archer se volvió solemne, el fervor y los rastros de intenciones asesinas sangraban en su comportamiento. Sin palabras, gruñó antes de pararse al lado de su contraparte más joven, los dos compartiendo la misma expresión y aire. Olga, que se quedó sin palabras ante la abrupta llegada de Shirou, solo ahora estaba saliendo de su estupor aliviado solo para recibir otro golpe mental. Lamento preguntar, director, Shirou se rascó tímidamente la parte posterior de la cabeza. Pero, ¿puedo tomar prestada tu energía otra vez? Estoy un poco bajo en este momento. La boca de Olga se cerró con fuerza, a regañadientes, lastimosamente. Sin embargo, el Animus Per Magic Crest brilló antes de colocarse en el hombro de Shirou antes de que Shirou asintiera con gratitud y volviera su atención a Lev. Mientras tanto, los ojos de Olga estaban vacíos, sus rasgos tensos en autodesprecio. «Soy realmente solo una batería», murmuró, casi sollozando antes de tener suficiente de estos dos. Uno la socavó activamente, mientras que el otro más simpático lo haría sin querer. Ambos son idiotas. Ambos planean cargar esa cosa juntos, ¿no es así? Ya escuchaste a la dama, sonrió Archer, casi verificando la conjetura de Olga. Doblando las rodillas hacia adelante en cuclillas mientras miraba a Shirou, resopló. ¿Puedes mantenerte en pie? ¿Puedes mantenerte en pie? Bastardo. De vuelta a ti. Shirou reflejó los movimientos de Archer a la perfección, los dos se lanzaron hacia adelante simultáneamente. Tú eres el que tiene que seguirme el ritmo. TCH. Simplemente no me decepciones y me hagas arrepentirme de mi propia decisión. Entonces, Archer realmente estaba esperando a Emilia. Olga gritó por dentro. De todos modos, no podía molestar a Archer con su comprensión ya que él y Shirou ya se habían ido. Manchas gemelas de color rojo se precipitaron por el campo de batalla, volando sobre colinas, wyverns y horrores de tentáculos retorcidos con una eficiencia aterradora y atrayendo no poca atención. Para Jeanne y los otros nuevos servants, difícilmente podían comprender cómo un máster humano era capaz de competir junto a un servant. Así que ese es el maestro de saber alter, murmuró con un ligero asombro. Mientras tanto, las reacciones de Mash y Ritsuka fueron mucho más brillantes. Shirou. Emilia Senpai. Mash vitoreó mientras bloqueaba con su escudo. Tú. Lev gritó en reconocimiento al mismo que arruinó todo en Fuyuki y Chaldea. Emilia Shirou. Gritó antes de golpear a Caster Gilles con una explosión mágica. Tomando una pequeña ventaja sobre Archer, Shirou evaluó a Lev con un aire de ira latente. Este fue el hombre que probablemente mató a todos los que conoció en la línea de tiempo alternativa de Fuyuki. Las personas en la singularidad de Fuyuki pueden no haber sido las personas con las que estaba asociado, pero de todos modos, para ellos, él era su Shirou y Lev había sido quien los había matado. Archer, gritó, pero resultaría innecesario.
Enemigos muy odiados, el nivel de sincronización entre él y Archer era inimaginable en su compatibilidad. Uno felicitó perfectamente al otro, el entendimiento amaneció entre ellos incluso sin palabras. Cosas como la experiencia o la habilidad no importaban cuando se trataba de ellos. Uno lideraría mientras que el otro puede tropezar o caer, pero de todos modos alcanzaría e igualaría el ritmo del otro. Un baile de cuchillas con actores actuando sobre el borde de un espejo. Soy el hueso de mi espada. Soy el hueso de mi espada. Espadas casadas se formaron en sus manos, una hoja blanca en la derecha de Shirou y una hoja negra en la izquierda de Archer. Sus otras manos quedaron desarmadas. Archer se acercó a Shirou, agarró su mano izquierda con la derecha y lo arrojó por el lado opuesto de Lev, donde aterrizó y trazó una hoja negra idéntica en su mano libre. Los movimientos de Archer eran idénticos, los surcos excavados en la tierra casi le llegaban hasta las rodillas. Un silencio preñado descendió en las mentes de los espectadores, los vientos adquirieron velocidad y furor. El suelo crujía bajo los pies, pero a pesar de todo, lo que ocurriría estaba más allá de lo escrito en la leyenda. Porque si las leyendas eran objeto de historias y fábulas oídas y vistas, entonces la historia de un héroe sin nombre todavía tenía que dejar su marca, es historia no registrada. Archer saltó hacia la derecha mientras que Shirou saltó hacia la izquierda, un rayo de energía concentrada los adelantó y niveló las laderas. Espíritu y técnica, entonó Archer, arrojando su par de espadas trazadas a Lev, cada una de las cuales poseía propiedades antidemoníacas. Impecable y firme, continuó Shirou, arrojando su propio par de espadas mientras sorteaba los ataques de Lev. Kansou y Bakuya, las espadas casadas de Yin y Yang. Eran espadas sin historia de batalla, pero hechas solo superiores en su artesanía, cuestionando la idea misma de su falsificación. Independientemente, la marca y la calidad de estas espadas eran genuinas. El sentimiento perseveraba en ellos guiándolos hacia el otro para siempre. Kansou y Bakuya buscarían al otro con un efecto similar al magnetismo. Gravitando alrededor de Lev, las parejas del trono se cortaban y aserraban persiguiéndose mutuamente. Nuestra fuerza rasga las montañas, nuestras espadas partieron el agua. Pinchando a Lev a cada lado, era imposible defenderse de uno sin recibir golpes del otro. Peor aún, las propiedades antidemoníacas de Kansou y Bakuya podrían perforar la carne de Lev, irritándolo sin fin. Archer esquivó, maniobrando alto para lanzar otro par de Kansou y Bakuya hacia adelante mientras Shirou esquivaba a Lev y entraba en una carrera loca. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial, nosotros dos no podemos mantener los cielos juntos. Los fantasmas nobles eran leyendas cristalizadas de los héroes más grandes de la humanidad. Por lo general, eran lo suficientemente fuertes como eran, pero había otro medio de usarlos a costa de su destrucción. Sobrecarga y fantasmas rotos. Cargando bajo para alcanzar la base de la forma del pilar demoníaco de Lev, Kansou y Bakuya en las manos de Shirou se rompieron y se alargaron en fragmentos emplumados unidos por motas de energía. Parecían alas, brillantes y cautivadoras, desmentían un conjunto de elaboración de cerveza de poder para detonar al impactar. Del mismo modo, desde el cielo, alas de luz y sombra parecieron formarse sobre la espalda de Archer mientras descendía con su propio par de espadas. Con la mayor parte del cuerpo de Lev, no había forma de esquivar. Ala de grulla. 3 reinos. Ala de grulla. 3 reinos. El impacto fue ensordecedor. Cuando Kansou y Bakuya hicieron contacto con el cuerpo de Lev, se fragmentaron en fragmentos brillantes que perforaron y cortaron a Lev en un instante. Lágrimas y cortes llenaron el gran cuerpo de Lev, filtrando una potente energía mágica hacia el entorno y ganándose un grito de dolor. A pesar de esto, el santo grial en el núcleo de Lev ya estaba cerrando el daño. Aún no. Shirou llamó a Archer alarmado. Muy por delante de usted. Shirou y Archer una vez más se encontraron en lados opuestos de Lev, compartiendo una mirada que solo ellos podían interpretar en un instante. Trace, on. Lock, senpai, mira el cielo. Olga cayó sobre su trasero en la distancia. La incredulidad y el agotamiento por el puro agotamiento que tanto Shirou como Archer estaban causando en ella y en las reservas de Chaldea para proyectar tantos noble fantasma, haciendo que sus rodillas temblaran. Fuego. Un torrente de acero cayó de los cielos, cortando directamente las barreras de energía mágica que Lev levantó con tanta desesperación. Había una razón por la que se temía al famoso rey de los héroes, y se refería a la inmensidad de los fantasmas nobles almacenados en su tesoro. Por otro lado, el arsenal de Shirou y Archer era prácticamente incontable, limitado solo por el consumo de energía.
Pasaron unos segundos seguidos de varios minutos tensos de continuos bombardeos, hasta que finalmente cesó y Olga se derrumbó en el suelo por el esfuerzo. El cuerpo de Lev se había convertido en un alfiletero, pero la energía del Santo Grial buscaba persistentemente reparar todo lo que estaba quieto. Malditos humanos. No sirve de nada. Solo están retrasando lo inevitable. Con el Grial en mis manos, poseo un suministro casi incomparable de energía mágica para aprovechar y extraer. Incluso ahora me recupero de su débil resistencia. No se podía negar las palabras de Lev, pero aún así, la luz no murió en los ojos de Shirou. Para Lev, esto era desconcertante. ¿Crees que esto es suficiente? Lev se enfureció. Ni siquiera está cerca. Entonces está bien, jadeó Shirou detrás de los dientes apretados, obligándose a ponerse de pie. Lo que importa es que es suficiente para una oportunidad. ¿Qué? No somos nosotros por los que deberías estar preocupado. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Los fuegos hacen estragos en esta tierra aburrida y tibia, humo acre que se eleva desde las profundidades más allá de donde la luz más brillante es apagada por la oscuridad. Oh decreto sacrílego, oh odioso despecho y repugnancia en la médula contaminada del hombre, arde. Quemar. En este fuego profano, en la retorcida idea de miseria de este blasfemo, baile y juegue sobre esta pira. Todo el mal se reunirá aquí, una erupción de energía y poder mágicos abrasó el aire desde la apertura de una gran fisura en el Palacio de Orleans, donde una llama roja parpadeante se hizo cada vez más grande, cada vez más fuerte. El calor abrasador de todo distorsionó el aire, creando espejismos del infierno de un pecador. Esta llama. Los ojos de Jeanne se abrieron desde donde estaba peleando mientras Caster Gilles y su misma abominación se congelaron. De las cenizas, Jeanne Alter se levantó. Su cabello largo y pálido revoloteaba en el resplandor, una mueca confiada adornaba sus labios. El sonido del metal hizo eco, una espada floreció y se alzó en la ira ardiente de la malicia. Apunta al Grial en su núcleo. Shirou gritó a la vez. No podía permitir que Lev tuviera tiempo para recuperarse de este asalto. Debido a la ofensiva combinada de Shirou y Archer, se había abierto una brecha a través de la densa amalgama de energía mágica de Lev. Era un agujero no más grande que la cabeza de un hombre, pero más allá yacía el brillo del Santo Grial brillando dentro del núcleo de Lev donde Archer había herido a Lev críticamente anteriormente. Jeanne Alter no dijo una palabra, mirando a Lev con una expresión que desmentía la vendetta formada entre ellos. El odio y el desprecio eran espíritus de venganza, y ella, su árbitro y cobrador. Ha llegado el momento de la retribución. Las llamas respondieron, crepitando y retorciéndose. Los zarcillos se extendieron hacia los cielos arriba y profundamente en el suelo debajo de sus pies. Se formaron montículos alrededor de Lev, burbujeando en pozos anaranjados brillantes antes de explotar en pilares, torrentes de fuego estallando en una jaula. ¡No! Por primera vez desde su aparición, el comportamiento de Lev vaciló. No había manera de acelerar su proceso de curación, ni había un medio para subvertir el daño que Shirou y Archer ya le habían hecho. No podía moverse ni presentar una defensa razonable aunque quisiera. Simplemente no había escapatoria, y todos podían ver esto. Hace mucho tiempo que tu camino llegó a su fin. Escúchame como el santo de los condenados. Te concederé tu merecido en el caparazón ennegrecido de tu muerte. Los fuegos se intensificaron, gotas de calor en espiral que producían brasas que bailaban en el viento. Toda mi rabia, carne y sangre como yesca. Toda mi ira, huesos y piel como carbón y combustible. Su espada apuntó hacia adelante, dirigiendo la masa de fuego congregada detrás de ella hacia un infierno furioso que se extendió por todo el campo de batalla sin importarle a nadie en su camino. Lev rugió. Si no podía defenderse, entonces Lev optaba por atacar sin dudarlo. Los numerosos ojos sobre su cuerpo se estrecharon sobre Jeanne Alter y produjeron una esfera de potente luz demoníaca. Arcos de relámpagos y electricidad surgieron en espiral desde su origen, sofocando a todos en su vecindad y zumbando con el potencial de matar a todos y cada uno de los atrapados en su resplandor. La luz que vieron ese día, otorgándoles tanta alegría y dicha, una figura se movió sin cuidado ni vacilación, poniendo a la abominación a su disposición. Altísimos tentáculos se levantaron y se enroscaron alrededor del ataque de Lev, chisporroteando y quemándose sin pensar en las consecuencias. Inocente Jeanne, hermosa Jeanne, tu Gilles nunca te permitirá volver a cargar con el peso de todo esto por tu cuenta. Una voz desprovista de locura resonó en el viento, tocando el centro de Jeanne y Jeanne Alter que la escucharon.
Este fue el arrepentimiento de un hombre que lo llevó a la locura. A veces, la luz de un hombre puede ser tan simple como tener a esa persona a su lado, su sol radiante. Los tentáculos ardieron rápidamente y se desvanecieron en cenizas, pero fue suficiente para disipar por la fuerza la acumulación del ataque, dejando solo a un Caster Gilles ensangrentado que cayó desde dentro de su abominación y se estrelló contra la tierra. No. El camino estaba despejado una vez más. Gracias, Mariscal Gilles. Las llamas que corrían instantáneamente cruzaron la distancia, el paisaje se hundió en los pozos del infierno y la condenación. El tintineo de las grebas con tacones resonó en el infierno, la energía mágica estalló en su totalidad sobre un solo punto. Una vez más, Lerf y Jean y Alter se pararon uno frente al otro. El demonio grita desde dentro del abismo, expulsado de la gracia, y acogido solo por el tormento. Ama cruel, jueza de los injustos, los lamentos inaudibles de los miserables y los falsamente execrados proclaman aquí sus agravios. Este es el aullido de un alma llena de odio. Las llamas rugieron en ascenso, ansiosas e impacientes, se formaron en varias imponentes estacas de púas malditas que brillaban en el crepúsculo. Ruge, oh rabia mía. La Grondement du Aine. Las llamas envolvieron todo dentro de sus pilares. La piel se peló, la carne chisporroteó y las estacas con púas que se avecinaban atravesaron a Lerf desde el suelo, cada una golpeando el santo grial en su centro. Uno, luego dos, cada nueva estaca empujó el grial más y más lejos del cuerpo de Lerf hasta que la última estaca atravesó todo el camino y desalojó el recipiente mágico. Era cierto que Lerf poseía una reserva mágica mayor que todos los presentes juntos, pero también era cierto que necesitaba el grial. Sin el grial para ayudar a estabilizar y atar la existencia ya desmoronada de Flaurus, poco podía hacer para mantener su forma. ¡No! Tú pero estabas muerto. En una táctica desesperada, Lerf trató de alcanzar el grial descendente, pero una flecha disparada rápidamente hizo imposible la idea, cortesía de un archer jadeante. Presa del pánico, Lerf solo pudo volver su mirada hacia la abundante cantidad de wyverns en el aire con Fafnir ocupado con Sieg. Sin embargo, incluso eso fallaría en la más improbable de las intervenciones. En la lejana ladera, una figura noble cubierta de plata que portaba el estandarte del Santo de Francia impartía sus órdenes. Por la Santa Doncella, por Francia. Fuego. Los ojos de Jeanne se humedecieron de emoción ante la voz. El atronador zumbido de la pólvora resonó más allá de la extensión, las balas de los cañones golpearon a los wyverns y los alejaron demasiado para que Lerf pudiera influenciarlos o alcanzarlos. Por lo tanto, la última fuente de energía que Lerf estaba tan desesperado por asimilar fue rechazada y extinguida por los simples humanos de esta singularidad que nunca había considerado una amenaza. Esto no es posible. No puedo aceptar esto. Incluso con todo su poder acumulado, Archer ya le había dado a Lerf un golpe letal en Fuyuki. Su forma no pudo aguantar más y comenzó a disiparse en partículas que flotaban en el viento. Mientras tanto, Caster Gilles se estremeció terriblemente antes de obligarse a ponerse de pie, el cuerpo se desvanecía hacia adentro y hacia afuera, pero apenas se estabilizaba. Ver esto y la derrota de Lerf no podría haber sido más eufórico para Jeanne y Alter. Aplausos. Un aplauso para nuestro odio. Su espada se elevó en el aire, su bandera ondeando a su lado mientras reía locamente en los fuegos, deleitándose en su triunfo. El grial desprendido flotaba en los brazos de Olga, donde temblorosamente extendió sus manos y lo ahuecó sobre sus palmas. Ella se estremeció, sus labios se fruncieron, pero más que nada, sus ojos brillaban con júbilo. Misión cumplida. El alivio se apoderó visiblemente de todos los presentes, trabajando a través de sus sistemas y aliviando las tensiones. Incluso Archer dejó escapar una suave sonrisa y no se molestó en comentar sobre la felicidad infantil de Olga ante el éxito. Honestamente, es probable que Archer no hubiera sabido qué pensar si alguna vez hubiera descubierto que la mayor parte de la emoción de Olga se originaba en el deseo de ser elogiada. Si alguien la elogiara en este momento, prácticamente se iluminaría, radiante de orgullo y propósito, todo el tiempo negando todo por el bien del profesionalismo y la imagen. Desafortunadamente, Archer estaba demasiado exhausto, permitiéndose tumbarse en el suelo sobre su espalda y mirar una joya simple que sostenía en su mano derecha. Donde antes la joya había acumulado un grado considerable de energía, ahora no quedaba nada más que una cáscara y un recuerdo. Archer había fallado en muchas cosas, pero una promesa era una promesa, y morir significaba una razón más.
Resopló, tratando de decidir qué haría a partir de aquí y jugando con la perspectiva de unirse a esta caldea en su gran orden. Sin embargo, estaba en conflicto con la idea de aguantar a su yo más joven, dado que este no parecía tan irremediablemente ingenuo como el que conoció en Fuyuki. Archer cerró los ojos y optó por no insistir en esas cosas todavía y se tomó el tiempo para recuperarse. «Vibre le France», gritó una voz exuberante de la chica con un gran gorro rojo sentada sobre un caballo de cristal volador. El músico detrás de ella parecía igualmente divertido, si no complacido, con el hecho de que la joven estaba feliz. En cualquier caso, nada de esto restó valor a la euforía de una victoria reñida. Soplaban vientos suaves, el calor de las llamas distantes creaba una cálida corriente que lo envolvía todo. La belleza natural y el paisaje de Francia eran casi serenos, si no fuera por los peligros que aún existían. Algo obviamente no estaba del todo bien con esta victoria aquí. Los Wyverns todavía estaban luchando y Fafnir no había sido cancelado, lo que obligó a Sieg a continuar enfrentándose. Mientras tanto, el ejército francés continuó disparando mientras el mariscal Gilles, o Saber Gilles, se dirigía desesperadamente hacia Jeanne. La esperanza en sus ojos era dolorosamente obvia, cualquiera podía imaginar lo difícil que iba a ser para Jeanne explicar que ya estaba muerta. De todos modos, no le importaba a Jeanne ni a nadie más de Chaldea. Francia estaba a salvo, y la historia humana sería corregida a su debido curso. Esto era todo lo que importaba ahora que habían asegurado el Grial, lo que significa que la singularidad se completó. Lev fue derrotado. Francia está salvada, susurró Jeanne antes de sonreír. Saber Gilles se dirigía rápidamente hacia ella, y prácticamente nada podría arruinar su estado de ánimo en este momento. Mirando a sus aliados, Jeanne pudo ver a Marta llamando a los dos sirvientes con los que había llegado Saber Alter, a saber, la reina María Antonieta y Amadeus Mozart. Mash y los demás se estaban reorganizando, pero Jeanne se divirtió al darse cuenta de que Mash estaba principalmente tratando de sacar a Ritsuka del alcance de Kiyohime y Elizabeth y fallando. Sonriendo para sí misma, Jeanne dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Por fin ha terminado, se acabó. Jeanne se quedó inmóvil, enraizada. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Temblando, giró la cabeza en dirección a las llamas parpadeantes donde vio a Jeanne Alter mirándola fijamente. ¿Encima? Repitió ella. Ni por asomo, no lo es. Gilles. Sin necesidad de explicar lo que Jeanne Alter quería de él, Caster Gilles inmediatamente ordenó a los Wyverns que atacaran, lo que obligó al otro Servant a defender tanto al ejército francés como a sus maestros. Jeanne estaba horrorizada, tratando de suplicarle a Jeanne Alter, a quien efectivamente había categorizado como una hermana pequeña malcriada, que reconsiderara. Jeanne, por favor. Las cosas no tienen que ser así, no me molestes, Jeanne. Nuestra batalla no ha terminado. Puede que se haya demostrado que soy falso, pero ¿quién dice que un falso no puede derrotar al original? Ahora enfréntate. Al alcance del oído, Archer se atragantó abruptamente con palabras tan familiares. Sabía, simplemente sabía de quién debía ser la culpa. Ponte en pie. ¡No! No tenemos que pelear. ¿Por qué importa esto? Debes estar bajo de energía ahora, y el Grial está en nuestras manos. No hay nada que ganar con esto. ¿Sin energía? Jeanne Alter escupió antes de reírse con confianza. Maestro. Tu promesa. Maestro. La expresión de todos prácticamente gritó. Asumieron que Illes debió haber hecho algo para ayudar a Jeanne Alter anteriormente, pero esto obviamente estaba mal. Gruñendo, todos los ojos se volvieron hacia Shirou, quien se obligó a ponerse de pie y comenzó a cojear. Mirando a Shirou, no había desdén en los ojos de Jeanne Alter, pero sí una emoción y una expresión que Jeanne no pudo precisar. Era casi cariñoso, posesivo, pero con un tinte dolorosamente excesivo de afecto inocente. Paso a paso, Shirou pronto se puso de pie al lado de Jeanne Alter y un Caster Gilles debilitado. Frente a ellos, Ritsuka estaba alarmada con Jeanne y Saber Gilles, los otros Servants ocupados en alejar a los Wyverns y Fafnir. ¿Shirou? Olga gritó estupefacta. Emilia Senpai, ¿por qué? Mash preguntó consternado, ganándose un estremecimiento. Una última batalla, dijo Shirou casi sin poder hacer nada, pero con determinación dirigida a todos los demás. Por favor, no interfieras entre ellos. Esto significa mucho para ella. Ya lo escuchaste. Ya basta de perder el tiempo.
Jeanne Alter preparó su postura, el arma de asta floreció en su mano izquierda y una espada en la derecha incluso cuando las facciones de Jeanne se tornaron resueltas frente a ella. Realmente no había forma de evitar esto, los dos compartían una mirada que solo ellos parecían entenderse mutuamente. Si no había que evitar las cosas, que así sea. Un último partido. Un combate final entre los dos para decidir el destino de Francia. Uno un espíritu de venganza, el otro un mártir de la fe y el destino, el santo de Orleans. Si el significado de la existencia de uno puede tallarse a través de sus esfuerzos y acciones, entonces seguramente la única forma de avanzar fue a través de la verificación de la existencia mediante la derrota del tú que soy yo. Servidor, vengador, Jeanne d'Arc. Las llamas brotaron de la figura de Jeanne Alter, fluyendo sobre su piel y armadura como un aura viviente mientras entrecerraba los ojos. Chisporroteando y retorciéndose, ascuas se elevaban de las llamas, iluminando sus pálidos rasgos con determinación. Siervo, gobernante, Jeanne d'Arc. Por el contrario, la luz sagrada brilló sobre Juana desde lo alto del cielo, y la cubrió con un santo resplandor en el nombre de su señor. Su cabello rubio trigo, como la seda, parecía etéreo en la gracia de la luz. Sus ras el duelo no fue glorioso en lo más mínimo para los estándares de los Servant. No había precedentes reales para seguir, pero carecía por completo de la presión, el aura y el daño colateral de una pelea entre figuras de leyenda. Lo que se veía en cambio era una especie de convicción y fervor derivados de repartir el sentido de la propia existencia. Ambos ocupantes no estaban en condiciones de ser excesivos en el uso de la energía mágica, y ninguno estaba en un estado físico óptimo, pero nada de eso importaba. El sonido del metal hizo eco cuando el choque de chispas creó lluvias de brasas brillantes. Jeanne Alter se limpió el lado de la boca donde Jeanne le había dado un puñetazo en la mandíbula. Una vez más, los fuegos de la emoción agridulce brotaron de su interior, instándola a seguir adelante a pesar del temblor de sus rodillas. Para empezar, su razón para luchar estaba muy por delante de cualquier justificación insignificante que tuviera su yo original. Para ser un espíritu heroico, uno tenía que ser recordado en la leyenda por el milagro de sus hazañas y elevado al trono de los héroes más allá del espacio y el tiempo. Jeanne Alter fue por definición de su manifestación, fuera de esta categoría, única en el sentido de que era la única. Donde Jeanne podía ser convocada con su yo original como plantilla desde el trono a un cuerpo espiritual, Jeanne Alter no tenía tal original para llamar. En esencia, esto significaba que no había posibilidad de ser convocado nuevamente por medios ordinarios. Sin posibilidad de ser su propia persona, sin posibilidad de existir, sin significado en su identidad. Para ello, tuvo que luchar por ello con uñas y dientes, esculpiéndose en una historia alternativa como antítesis de la doncella de Orleans. Esa iba a ser su vocación, su razón de existir. La oscuridad del santo que maldice la injusticia. Y es por eso que no perderé. Un falso vencerá al original. Jeanne Alter rechinó los dientes y arremetió. Saltando sobre el golpe de represalia de Jeanne con el estandarte en la mano izquierda, se retorció en el aire y cayó con el estoque francés en la derecha. Al crecer como niñas granjeras, ninguna de las dos estaba familiarizada con una pelea, pero esto también significaba que ninguna de las dos estaba realmente entrenada para manejar armas. Reaccionando al ataque de Jeanne Alter de la única manera que sintió que podía, Jeanne dio un paso adelante y le dio cuerpo directamente a Jeanne Alter. El ataque de Jeanne Alter fue llamativo, pero no cambió el hecho de que prácticamente mantenía estable su centro de gravedad en virtud del estandarte que usaba como apoyo. En el momento en que Jeanne eligió darle el cuerpo, los dos terminaron en una desordenada caída de extremidades agitadas, maldiciones y gemidos. Sin fuego y sin protecciones divinas. Su pelea no fue de habilidad o fanfarria, sino de resistencia y determinación. Con poca energía en primer lugar, y las armas ineficaces en medio de la lucha, ambos combatientes recurrieron a descartarlas. Oh, querido, esto me recuerda a mi vida familiar temprana. Marta se llevó una mano a la boca con alarma, sin elegir comentar por qué parecía tan positivamente nostálgica, sobre todo en lugar de negativamente. En cualquier caso, Caster Gilles y Saber Gilles también estaban en desacuerdo no muy lejos de Jeannes. Para acomodar a los Wyverns y Fafnir, Caster Gilles estaba usando las últimas rastras de su energía mágica para mantenerlos contra los otros sirvientes. Esto obligó a Caster Gilles a una pelea pareja con su ser humano. En contraste, Shirou y Ritsuka, actuales maestros de sus respectivos Jeannes, se pararon torpemente uno frente al otro.
Esta tensión incómoda se alivió principalmente cuando Shirou divulgó que la lucha era menos un duelo de vida o muerte y se atribuyó más a un combate de entrenamiento amistoso. Te mataré. Jeanne Alter maldijo cuando ella y Jeanne pasaron dando tumbos, forcejeando y tirando de la otra. Ritsuka sostuvo su boca junto con Mash, las facciones de Shirou se tensaron. Ella no lo dice en serio. Te tendré debajo de mi pie al final de esto, y luego asado en un asador. Shirou decidió quedarse callado en este punto, un suspiro escapó de sus labios, sabiendo el repertorio vocabular particular de Jeanne Alter. En cuanto a la propia Jeanne Alter, torció una pierna alrededor de una de las de Jeanne y corcoveó, haciendo que los dos cayeran con Jeanne Alter montando la parte superior. Una ráfaga de puños y uñas cayó un segundo después. Va a por los ojos, observó Archer con desgana. Ella no está hablando en serio. Shirou no pudo evitar responder débilmente. Jeanne Alter gruñó antes de intentar estrangular a su contraparte. Un intento fallido en todo caso, ya que Jeanne levantó las rodillas e invirtió las posiciones al darse la vuelta. En lugar de imitar las acciones de Jeanne Alter, sujetó las manos de Jeanne Alter con las suyas y le dio un cabezazo a su alter. Aturdida, la sangre se filtró en la boca de Jeanne Alter, el sabor a cobre desmintiendo la desesperación que sentía cuando Jeanne dobló sus extremidades en un agarre de sumisión de mala calidad. Abandonar. Jeanne insistió, gritando. ¡No! Jeanne Alter tensó sus músculos, sus articulaciones gritaron en protesta mientras intentaba liberarse. Abandonar. Jeanne trató de razonar de nuevo. Te tengo inmovilizado. No puedes escapar. Tus tetas son más pesadas. Disculpe. Escandalizada, el agarre de Jeanne se aflojó lo suficiente como para que Jeanne Alter extendiera un brazo para agarrar una pieza de armadura por encima de la cintura de Jeanne. Ni siquiera cruzó por la mente de Jeanne en su nerviosismo que ella y Jeanne compartían atributos físicos idénticos. Tirando, Jeanne Alter cambió el centro de gravedad de Jeanne lo suficiente como para encajar su pierna sobre el estómago de Jeanne. Empujando, luego sacó a la fuerza a Jeanne de encima de ella. Alejándose rodando, Jeanne Alter se obligó a ponerse de pie al mismo tiempo que Jeanne lo hizo. Estaban parados aproximadamente a 1,5 metros de distancia el uno del otro, jadeando y luciendo moretones sobre la piel expuesta. No había desilusión en sus ojos. Sin decir palabra, los dos cambiaron sus pies a sus armas descartadas y una vez más las recogieron. Ninguno de los dos retrocedió. Sin embargo, había una diferencia. Los rasgos de Jeanne estaban demacrados y se le formaban gotas de sudor sobre la frente. A diferencia de Shirou y Archer, cuyas capacidades y hechicería prácticamente les permitieron extraer involuntariamente sus experiencias, fue un poco diferente para los Jeanne. No tenían nada tan conveniente como Tracing, sino que Jeanne solo tenía su virtud como mujer santa. La voz del Señor había estado distantemente tranquila y muda desde el momento de su invocación, pero en este caso, era como si pudiera escuchar el milagro de una voz. Un grito anhelante, desesperado y ansioso. No puedo perder. No puedo. No lo haré. Jeanne exhaló lentamente y pronto reconoció la voz por lo que era mientras miraba a Jeanne Alter frente a ella. ¿Por qué estaba escuchando esto? ¿Por qué ahora? ¿La muerte de Juana en la tierra tuvo algún significado para el Señor, o simplemente la gracia del Señor no la alcanzó a tiempo? Independientemente de sus especulaciones, no cambió lo que sin duda era una señal. ¿Era esta la voluntad del Señor? ¿Dar al pecador que nunca había sido salvo o visto la luz de la redención, la salvación? Sacudiendo la cabeza, Jeanne tuvo un segundo para reaccionar y bloquear un golpe lateral dirigido a sus sienes. Bajar. ¿Por qué no vas a bajar ya? Chispas brillaron. Jeanne siempre había sido buena a la defensiva, su forma era más estable que si estuviera atacando. Jeanne Alter, en comparación, obviamente estaba luchando, pero siguió empujando sin moverse. ¿Qué la impulsa? ¿Qué es lo que la hace estar tan determinada? Solo quiero vivir, ¿eh? La mente de Jeanne se estancó, casi siendo apuñalada por su descuido. Inmediatamente, la pusieron en el pie trasero, apenas manteniéndose en pie de una embestida de asta y espada. ¿Qué quiso decir Jeanne Alter con esos pensamientos? Para Jeanne hizo clic demasiado rápido. Desde el mismo momento en que vio por primera vez a Jeanne Alter, sintió que había algo raro en ella. No importa a qué instancia o clase fuera convocada Jeanne, el espíritu heroico Jeanne Dark nunca se manifestaría de una forma tan retorcida y odiosa. Un falso. Veo.
Entonces así es como es, tú nunca exististe, murmuró Jeanne solo para sí misma, moviéndose de un lado a otro. Sin un maestro o un grial, simplemente dejas de tener algún significado. El estado de la existencia de Jeanne Alter prácticamente dependía solo de este combate final. Tengo que ganar. Shirou dijo que una falsificación puede vencer al original. Yo puedo hacer eso también. Yo debo. Lo haré. Jeanne sintió que su resolución se desmoronaba pieza por pieza. ¿Qué razón tenía para ganar además de menospreciar una versión de sí misma que también podría considerarse una hermana menor malcriada? El señor obra de maneras misteriosas. Que así sea cuando la siguiente vez que Jeanne Alter atacó, finalmente desarmó a Jeanne. Jeanne. Saber Gilles gritó preocupado. Ditsuka, Mash, Olga y los demás se tensaron. Jeanne Alter todavía estaba armada, y un solo buen golpe podría haber ensartado a Jeanne. Esto no sucedió. Shirou suspiró aliviado de que su confianza en su nuevo servant no fuera infundada. Jeanne Alter se había deshecho de sus propias armas en el momento en que Jeanne había perdido las suyas. Luego optó por abofetear a Jeanne en el suelo donde Jeanne cayó sobre su estómago, incapaz de levantarse. Todo estaba muy bien, hasta que Jeanne Alter decidió cumplir con sus palabras anteriores a Shirou. Chilló Jeanne, levantando la cabeza alarmada cuando su alter pisoteó sobre ella. No fue la fuerza detrás de la acción lo que la alarmó, sino la ubicación. La sangre se apresuró a su cabeza, sintiendo que iba a explotar. Tranquilo corazón. Mente serena. Puedes hacer esto, Jeanne. Si Jeanne pudiera leer su alter lo suficientemente bien, podría inferir que el lugar específico que eligió para plantar su pie no lo hizo por ningún motivo oculto, sino porque era lo más degradante. Jeanne sintió que sus rasgos se enrojecían a medida que los límites de su paciencia y virtud se desvanecían cuando Jeanne Alter seguía clavando su talón sobre su trasero como si fuera un animal trofeo capturado. No ayudó el hecho de que estaba peligrosamente cerca de un lugar sensible, y luego estaba la forma en que Jeanne Alter se levantó el cuello por el cabello para ponerla sobre sus talones, como si sus largas trenzas fueran riendas de caballo elogiadas. Paciencia Jeanne. Eres el mayor. La longitud del talón de Jeanne Alter se torció y se hundió, provocando señales extrañas. Este mocoso. Deja de empujar ahí. Se siente raro. Yo gano, yo gano. El puro júbilo y la euforía de la voz de Jeanne Alter eran tan melodiosos en su franqueza que casi nadie podía concentrarse en otra cosa. Era una espada de doble filo en todo caso. Shirou, Gilles. Jeanne Alter giró lentamente la cabeza hacia sus aliados más confiables para celebrar. Aplausos por mi victoria, es que, oh mierda. Gilles. Deténla. Deténela. Todos miraron sin comprender cuando un borrón oscuro de repente pasó por encima y se llevó a Shirou sin previo aviso, dejando a todos, incluida Jeanne Alter, mirando fijamente donde solía estar su maestro. A la estela del borrón solo quedó el viento, la hierba levantada y los escombros. Jeanne albergaba una gran cantidad de emociones encontradas por Jeanne Alter, cuando Jeanne Alter la ignoró decisivamente por ser un hombre. La preocupación en el rostro de Jeanne Alter era difícil de describir, pero revelaba un aspecto más humano que la vil bruja de esta singularidad. Gilles. Jeanne Alter pidió ayuda que recibió sin cuestionar. Redirigiendo la energía mágica que suministraba a Fafnir y los Wyverns, Caster Gilles la usó para reforzar su propia velocidad y la de Jeanne Alter para perseguirlos. Los acontecimientos repentinos dejaron a todos atónitos. Encontrando apoyo con sus dedos, Jeanne cavó surcos en el suelo debajo de ella mientras colocaba sus palmas debajo de su hombro y se empujaba para sentarse. Eso podría haber ido mejor. Jeanne se retorció por dentro, incapaz de mirar a los ojos a los demás por el momento. Una respiración, luego dos, rápidamente trató de recuperar la compostura antes de aplaudir sus mejillas y ponerse de pie. Frente a ella, Saber Gilles cojeaba cuidadosamente hacia ella. Los otros mantuvieron su distancia, sintiendo más que viendo que esto era más un asunto personal. Jeanne. Es realmente cierto. Sabía que no eras la bruja. Lo sabía. Estuviste vivo todo el tiempo. Saber Gilles apenas podía mantener la compostura mientras hablaba. Para él, apenas habían pasado unas pocas semanas desde que Jeanne se quemó en la pira, y el hombre todavía se estaba recuperando. Sin embargo, su fe y la compasión de Dios claramente habían realizado un milagro que tanto anhelaba. Marshall Gilles. Jeanne sonrió débilmente ante el entusiasmo de su querida amiga, por fuera del lugar que fuera. No es exactamente como crees.
Saber Gilles se estremeció. ¿Qué quieres decir? Jeanne apenas reprimió un estremecimiento. Estoy muerto. ¿Un fantasma? Pero estás justo aquí. Más de un espíritu llevado en todos nosotros como el señor había dicho. La boca de Jeanne se abrió y se cerró, sin saber qué decir ante la creciente tristeza de Saber Gilles. Sé lo que estás pensando, Gilles, pero no los culpes. Tal vez así fue como el señor quiso que fuera. ¿Por qué otra razón permitiría mi regreso al reino en un momento de necesidad una vez más? Una segunda oportunidad para dejar en mejores despedidas, tal vez. Viví mi vida. Salvé a quien podía salvar. Pero ellos no pudieron verlo. Esos bastardos, no lo son todas las personas de Francia. Aquellos que saben en sus corazones nunca serán engañados, y todavía te necesitan. Gilles, Francia todavía te necesita. Pero Francia te necesita más. Saber Gilles inclinó la cabeza, los labios formaron una fina línea de animosidad reprimida. Lo sé, y tú también debes saberlo. Tal vez ese pudo haber sido el caso antes, pero no ahora. Jeanne negó con la cabeza ante la expresión que estaba haciendo Gilles. Querido amigo, ¿cuántos de nuestros compatriotas creen que yo era dos? ¿Cuántos en cambio ahora me desprecian como una bruja que pasará a la historia? Gilles inhaló profundamente. Cambiaré las cosas. Les haré ver. Yo, Jeanne abrazó a Saber Gilles, interrumpiendo al hombre a mitad del discurso aunque solo fuera para detener el descenso a la locura que había presenciado de primera mano en Caster. No podía soportar la idea mejor que la experiencia de verlo de primera mano. Gracias, Gilles. De verdad. Sin tu apoyo, realmente no sé cómo hubiéramos superado la guerra. Querido amigo, sufrimos mucho juntos, y nunca olvidaré tu devoción por seguir lo que otros llaman un ignorante. Campesina. Gilles resopló en un momento de ligereza. ¿Quiénes eran los ignorantes ahora? Jeanne compartió la pequeña sonrisa en los labios de su mariscal del ejército. ¿Puedo pedirte un favor? Preguntó, soltándose y mirándolo con las manos sobre su corazón. Cualquier cosa, respondió. Por favor, recuérdame cómo soy y lo que defendí en lugar de cómo terminé en las estratagemas de los demás. La expresión de Gilles se torció. Pero Jeanne. Fue su culpa. Su corrupción. Su habilidad para convertir la verdad en mentiras. Y esos hombres han recibido sus cuotas, ¿no es así? Jeanne suspiró lamentándose. Quizás la bruja por la que me habían anhelado y pintado fue convocada por la ira de nuestro Señor por sus pecados. Esta era una mentira piadosa, y todos en Chaldea podían ver eso dado lo que Lev había descrito, pero era diferente para los lugareños. Retribución, articuló lentamente Saber Gilles, con las manos cerradas en puños. Entonces el Señor realmente se enojó por tu injusto fallecimiento. Y su voluntad cumplida, Jeanne mantuvo el rostro tan solemne como pudo. Siempre se sintió incómodo engañar a los demás, pero si la alternativa era Caster Gilles, entonces Jeanne solo podía perseverar. Entonces esto quiere decir que el señor no se quedó ocioso, solo que el obispo debió haber recibido sus palabras y las ignoró. Esta tragedia, todo tiene sentido ahora. De repente, a Saber Gilles no le disgustaba Jeanne Alter tanto como creía que le gustaba. Un tic se formó en la frente de Jeanne, pero se suavizó como si nunca hubiera sucedido. La paz sea contigo, Gilles. Nuestros compatriotas aún te necesitan. Nuestros camaradas de las colinas aún esperan el regreso triunfal de su comandante. No fue mi victoria. Gilles negó con la cabeza. Era tuyo y de estas almas valientes. Cierto, pero la gente necesita una salida para el dolor que soportaron. No les agradaría que la supuesta bruja se llevara el crédito. No discutas, Gilles, ya lo has intentado. El Señor ha aprobado su voluntad, y nosotros, como sus devotos, sabemos lo que debe hacerse. Jeanne se quedó mirando. Gilles le devolvió la mirada. Finalmente, Gilles respiró hondo y estremeciéndose, y en doctrina militar, saludó a Jeanne con los más altos honores. La paz sea contigo entonces, mi santa doncella. Santa de Francia. Tu leyenda nunca será olvidada. Saber Gilles se dio la vuelta a regañadientes para regresar al ejército que lo esperaba, solo para detenerse en el último momento cuando Jeanne lo llamó. Sé lo que siempre quisiste preguntarle a Gilles. Jeanne admitió de repente. Es por eso que nunca te llamé para pedir ayuda antes de la pira, ¿verdad? Saber Gilles se quedó quieto, sus rasgos se endurecieron. Era consciente de que habrías conducido una contingencia de nuestros amigos y aliados en mi rescate, pero ¿qué hay de nuestro país y su gente?
traidor y pereció en las luchas internas? Los borgoñones habrían renunciado a cualquier noción de mantener su parte de sus contratos de paz contra una Francia debilitada. ¿Es esta una respuesta suficiente, o tal vez ya lo sabías? Saber Gilles tarareó, tragando audiblemente. No se dio la vuelta. No sabía si tenía fuerzas para más. Por lo tanto, no respondió y siguió caminando. Su espalda, una vez orgullosa, parecía incomparablemente pequeña y desamparada en la brisa que soplaba. Jeanne solo podía mirar, con los labios fruncidos, sintiéndose muy descorazonada. La historia se corregirá sola por lo que la señora Olga había explicado. Es probable que este Gilles no se acuerde de nosotros, pero creo que tal vez este Gilles no vaya por el mismo camino que el otro, consoló una voz. Los sentimientos se conectan, y la voluntad del Señor vela por todos. Desviando la mirada hacia un lado, Jeanne se encontró con la sonrisa tranquilizadora de Marta. Gracias. Significa más para mí de lo que crees que digas eso. La sonrisa de Marta se volvió más radiante, incluso misteriosa. Oh, ¿realmente hablas de eso? No soy el único que estaba preocupado por ti. Sin decir nada más, Marta hizo un gesto con su bastón para que Jeanne mirara hacia arriba. Jeanne, ¿estás bien? Sieg se abalanzó al lado de Jeanne en el momento en que Fafnir y los otros wyverns se disiparon. Su gran forma de dragón había regresado hacía mucho tiempo a su cuerpo más pequeño de Caster. Sieg, una vez más, el nombre que escapó de los labios de Jeanne la hizo temblar. Un recuerdo lejano, y un anhelo eterno, todas las cosas incomprensibles pero desconocidas, tenían su corazón haciendo cosas divertidas. Esto fue hasta que escuchó con qué abrió Sieg a continuación. ¿Estás herida? Te vi peleando con la otra Jeanne. Dandy, susurró Jeanne, en un tono alto, mortificada por el recordatorio. Estaba luchando contra la vergüenza que subía por sus mejillas al pensar en lo que Sieg pudo haber visto. Simplemente todavía me siento un poco humillado. ¿Humillado? Sieg repitió sin tener idea. Nadie se perdió la forma en que Jeanne instantáneamente los miró fijamente para guardar silencio. Obviamente, Sieg había estado demasiado distraída inmovilizando a un dragón enorme para prestar mucha atención a su pelea con su alter. No es nada, Jeanne sonrió dulcemente. Cambiando hábilmente el tema. Entonces, supongo que regresarás a este lugar de Chaldea. Si es como mi maestro quiere, respondió Sieg tímidamente antes de dudar. ¿Y tú? Dime, ¿querrías unirte a nosotros? Una propuesta interesante, susurró Jeanne en voz baja. Se sentía cálida. Una sensación de hormigueo que crecía desde la boca del estómago y le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. Él está aquí. No lo dejes. Un milagro ese si me tuvieras, ella jugueteó con los pulgares debido a un hábito nervioso que no había sentido en mucho tiempo. Entonces estaría más que feliz de ofrecer mi ayuda a la humanidad. Ritsuka prácticamente podía sentir la intensidad de Sieg girando su cabeza en su dirección. Se sentía justo antes de rogar, incluso sin palabras. Por supuesto. Tartamudeó Ritsuka, Mash tirando de su manga y lanzando a Olga una mirada suplicante. Por el rabillo del ojo, vio a Olga asentir y suspiró aliviado. Nuestro contrato temporal todavía está vigente de todos modos, así que bienvenido a bordo. Nadie se perdió el resplandor de la sonrisa de Sieg en este momento. Más que nada, la escena de Jeanne sonrojándose al verlo hizo que muchos sospecharan si los dos realmente se conocían en vida. La forma en que ella y Sieg actuaron parecía demasiado natural para que los extraños se vieran por primera vez. En cualquier caso, Ritsuka no era el único maestro que había hecho contratos de servant. ¿Arquero? Olga llamó tentativamente a su servant más irritante. Con mi suerte, Archer se encogió de hombros mientras ponía los ojos en blanco. Creo que estaré en esto por mucho tiempo. Alegría, la frente de Olga se contrajo. ¿Y usted, señor? ¿George? Mash preguntó cortésmente. Rider, Saint George se animó con la llamada. De todos los que habían estado manteniendo a raya a los wyverns, él había contribuido más. Él sonrió suavemente. La espada de Ascalón estará allí para uso de la humanidad, y yo también. Mash sonrió, volteándose esperanzada hacia el siguiente servant más cercano a ella. Señora. Marta. Oh, ¿valorarías mis escasas capacidades aún así? Ella se sonrojó, tosiendo en una mano cerrada. Bueno, ahora, si mis compañeros santos lucharán por la integridad de la humanidad, entonces la fuerza de mi puño, disculpe, mi fe no puede ser tan escasa como la de ellos.
Mash no se molestó en hacerles a Kiyohime o Elizabeth la misma pregunta. Su elección ya era evidente para ella de todos modos. Aparte de los nuevos Erwans ya convocados, esto dejaba solo a dos que formaban parte de la singularidad. ¿Qué hay de usted, señora? Marie, señor. Mozart. Realmente solo nos conocimos al final de todo esto. ¿Le gustaría unirse a nosotros en nuestra misión? Mash preguntó emocionado, solo para marchitarse cuando la pareja negó con la cabeza. Mozart se inclinó con elegancia. Por mucho que nos gustaría, tal vez estaríamos de acuerdo en otro momento y en otra convocatoria, dijo sin dar más detalles. Marie hizo un puchero y le dio un codazo en el hombro a modo de castigo. Lo que quiere decir es que queremos quedarnos en Francia y ayudar a mi gente a recuperarse hasta que nuestro espíritu Origins deje de funcionar. Ella sonrió cálidamente a Mash. Francia ha sufrido demasiado daño tal como está, y no lo haría si su estado actual condujera a otra invasión de ejércitos extranjeros. Jeanne hizo una mueca ante el recordatorio, la culpa la carcomía rápidamente. Entonces yo debería hacer lo mismo. Jeanne tartamudeó, palideciendo. Se puede decir que tengo parte de culpa en todo esto. Siega abrió la boca para convencer a Jeanne de lo contrario, pero alguien más lo hizo con mucha más energía. ¡No! No se puede hacer. Órdenes de la reina. Déjanos esto a nosotros, reprendió Marie al instante, agitando un dedo de un lado a otro ante una atónita Jeanne. Has hecho mucho por Francia y nunca has sido recompensada de manera justa. Como reina, no puedo soportarlo. Sé que no tuvimos una conversación de chicas, pero puedo verlo. Ella se rió. Tu primavera está llegando. Y no seré yo quien la bloquee, ¿verdad, Amadeus? Jeanne no tenía palabras, su tez era un tomate. Siempre la obstinada no eres tú, milady. Mozart resopló antes de dirigirse a todos los demás. Bueno, la escuchaste. ¿Alguna protesta? ¿Ninguna? Bien. Ahora ponte en marcha. Romaní, inicia los procedimientos de cambio de rayos, gritó Olga. Entendido, dijo Romaní aliviado. Buen trabajo de todos. ¿No nos estamos olvidando de algo? Marta levantó bruscamente el brazo para llamar la atención. ¿No se suponía que también íbamos a rescatar al señor Shirou? Ella recordó. Ese hombre está más allá de la salvación, resopló Archer en respuesta. ¿Más allá de salvar? Marta parecía horrorizada. ¿No fue saber quién se lo llevó? Corrígeme si me equivoco, pero saber debería ser su servant para empezar. ¿No debería sufrir ningún daño? Además, incluso si Jeanne, Alter y Caster lo persiguieron, son demasiado agotado de energía como para siquiera tener la esperanza de ponerme al día. Es complicado, dijo Ritsuka nerviosamente, sabiendo muy bien que Marta estaba fuera del circuito. Mash con una expresión claramente nerviosa se acercó con cautela al lado de Marta y le susurró al oído. Marta se sonrojó al comprender gradualmente las implicaciones y circunstancias que rodeaban al maestro descarriado de esta primera singularidad. Qué pecaminoso. En otra parte, Shirou hizo una mueca cuando lo dejaron caer sin contemplaciones en medio de una llanura cubierta de hierba. El viento soplaba sobre su rostro, una cálida brisa de verano, pero en este caso, apenas podía sentirlo. Saber Alter se paró frente a él, de espaldas a él. Desde su punto de vista, podía ver la forma en que sus hombros temblaban, el silencio cortando hasta los huesos. A diferencia del saber original, ella era contundente, pero eso no cambiaba lo que realmente importaba. Los eventos que ocurrieron en Sufuyuki no eran del todo conocidos por él, pero independientemente, una cosa era segura en el momento en que la vio llorar a primera vista. Ella se preocupaba por él. Esto era evidente. Saber Alter le había hecho un juramento a él, y él a ella. Ella lo protegería, lo mantendría a salvo y, a su vez, él nunca más la dejaría sufrir sola. Sin embargo, aquí estaban ahora. Al principio, una cosa era no poder llamarla cuando fue capturado por primera vez, pero como Jeanne Alter había señalado antes, podría haberla llamado en el momento en que fue liberado. Obviamente no lo hizo. Era otro tic para agregar a su lista de acciones impulsivas frente a sus ideales, pero sabía muy bien lo que hubiera pasado si lo hubiera hecho. No había forma de que hubiera tomado la decisión equivocada. ¿Cómo podría estar mal ayudar a alguien que lo necesita? Excepto cuando se sentía como si lo fuera. En lugar de contribuir a la lucha contra Lev, probablemente pasó su tiempo investigando lo que quedaba del castillo Orleans por su bien. Probablemente solo se detuvo porque no encontró nada allí solo para tropezar con él justo después.
No le había prestado atención antes, pero sus manos estaban manchadas y cubiertas de suciedad, polvo y barro. Saber Alter todavía no hablaba, su forma robusta parecía incomparablemente frágil. Su boca se abría y se cerraba, la culpa y la aprensión que lo dominaba finalmente lograron que las palabras salieran. Sé que estás enojado, pero puedo explicarlo. Le dio un puñetazo en el estómago, ni demasiado fuerte ni demasiado suave, pero más que suficiente para dejar una impresión ni hacer temblar sus rodillas. Él no se cayó. En cambio, sus pies se habían plantado firmemente en el suelo solo porque notó que la postura de Saber Alter se aflojaba. El puño que había usado para golpearlo se aferró a su alrededor y silenciosamente lo atrajo a su abrazo. Pensé que había fallado de nuevo. Bastardo, pensé que había fallado de nuevo. Su rostro presionaba el esternón de su pecho, impidiendo que notara las expresiones que estaba haciendo, pero la desesperación y la ansiedad que salían de ella eran bastante evidentes. Luego vino la humedad que se filtraba en lo que quedaba de su ropa, seguida de un sollozo ahogado. Tentativamente, envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo más bajo, descansando sus palmas sobre la parte baja de su espalda para asegurarla mejor, lo que ella permitía. Excalibur Morgan cayó ruidosamente al suelo cuando el agarre que tenía sobre él con su mano derecha se aflojó a favor de aferrarse al calor que la rodeaba. Se suponía que me ibas a llamar, acusó, tragando audiblemente. Sus palabras fueron confusas y murmuradas en su pecho. Se suponía que yo estaba allí. Se marchitó antes de que él pudiera siquiera responder, las facciones gorjeantes empeoraron mientras fruncía los labios. Y luego la perra dijo que tú. Ella lo miró bruscamente, finalmente estirando el cuello para revelar ojos húmedos y pestañas temblorosas. Fue un desastre. Un lío emocional que golpeaba con más fuerza por la pura virtud de que la emoción en realidad sangraba a través de la cara de póker de su rey. Lo dejó sin aliento, arrepentido de que él fuera definitivamente la causa. No tienes permitido morir. ¿Me oyes? Eso es, se desvaneció. No lo tienes permitido. Ella tiró de él por el pescuezo de su cuello, sus manos frías. Él la miró a los ojos, y ella a los suyos, sollozando escapando de su nariz. Se miró los pies, con los ojos cerrados, antes de respirar y dejar que las palabras fluyeran suavemente. Entonces no lo haré. Júramelo. Ella tiró de él hasta el nivel de sus ojos, con las caras separadas por escasos centímetros. El juramento de un caballero. Lo juro, susurró él, moviendo un brazo para ahuecar la parte posterior de su cabeza presionada contra su pecho. Murmuró en alguna forma de reconocimiento. Lamento no haber podido comunicarme contigo antes. Si hubiera estado allí, entonces esto nunca hubiera sucedido. Creo que esa decisión estuvo fuera de tus manos. No te culpes. Oh, ya sé a quién estoy culpando. Un escalofrío recorrió a Shirou ante la expresión que estaba haciendo Saber Alter. Si tú lo dices, tartamudeó antes de hacer una pausa cuando ambos notaron un nuevo detalle clave. Se estaban desvaneciendo en partículas espirituales. Con el grial asegurado y la línea de tiempo estabilizada, Romaní y Da Vinci probablemente habían comenzado el procedimiento de cambio de rayos de regreso a Chaldea. Parece que es una misión cumplida, dijo Shirou mientras inspeccionaba sus manos descoloridas. ¿Ya? Saber Alter frunció el ceño. Ella no había estado exactamente prestando mucha atención a las circunstancias generales con respecto a estas singularidades del principio. Concedido, su estado mental desestabilizado fue un factor decisivo que prácticamente puso en peligro su desempeño desde el principio. ¿Pensamiento racional? ¿Cuál era el punto de eso cuando todo lo que deseaba hacer era aniquilar todo? Una vergüenza. Saber Alter hizo una mueca. Todavía tengo que ajustar cuentas con un nuevo enemigo. Shirou se estremeció con malos presentimientos. Al ajustar cuentas, ¿no querrás matar al miserable que se atrevió a dañar lo que es mío? Por supuesto. Sabía que me entendías mejor, maestro. Saber Alter se pavoneó. Por su actitud, se estaba volviendo muy claro que Saber Alter no estaba al tanto de los últimos desarrollos. Probablemente había visto pelear a Jeanne y Jeanne Alter y pensó que no tenía nada que ver con él. Incluso Olga y el resto tenían que saber que se había convertido en el maestro de Jeanne Alter, y mucho menos en Saber Alter. Entonces eso no significaba. Shirou se miró a sí mismo y luego a Saber Alter. Si él estaba cambiando de rayo ahora mismo junto con sus sirvientes contratados, oh querido. Sucedió en un instante. En un momento él y Saber Alter estaban en Francia, y al siguiente estaban de vuelta en Chaldea con él emergiendo de un ataúd de buceo.
El sudor frío inmediatamente recorrió su espalda. Oye, maestro. Una voz lo llamó en un tono irritable desde dentro de la franja de regreso de Chaldea conocida como Chaldea Gate. Shirou conocía esa voz. Él lo sabía demasiado bien en su cautiverio. Evidentemente, Saber Alter también lo sabía. Allí, frente a los dos, y separada de Olga y los demás que también acababan de regresar, estaba Jeanne Alter sonriendo. Se formó un amplio abismo entre los grupos como el Mar Rojo, ninguno se atrevió a acercarse, con solo Mash y Ritsuka pronunciando God Look. Saber Alter se puso de pie, aturdido por la inacción. Mecánicamente, giró su rostro inexpresivo hacia Shirou, quien apenas podía pronunciar una palabra más allá de un grito estrangulado. Jeanne Alter se pavoneó audazmente a su lado y miró provocativamente a Saber Alter con la barbilla apoyada firmemente sobre uno de sus hombros. Desde su proximidad, podía sentir y ver la forma en que el rojo subía por las mejillas de Jeanne Alter debido a sus propias acciones audaces, pero ella tampoco se asustaba. De hecho, una parte de Jeanne Alter parecía feliz, victoriosa, incluso engreída. Si ella terminara tentando su suerte y tratando de darle un beso en la mejilla también. Bueno, ella abortó cuando su rostro se puso demasiado caliente y fingió aclararse la garganta en su lugar, prácticamente muriendo de vergüenza. Shirou no perdió la ironía de que Jeanne Alter era la que se subyugaba a sí misma a su propia mortificación. Por lo menos, estaba siendo un buen deporte al respecto. Habría sido una historia completamente diferente si él la hubiera llamado, pero él era un hombre sabio y no se atrevió. Además, Jeanne Alter no era el problema principal. Había algo extrañamente peculiar en la falta de represalias de Saber Alter, empeorado por el brillo de conocimiento en los ojos de Archer Emilia, quien pasó junto a él con una palmada impenitente en el hombro. Bienvenido al infierno, héroe. Dale un poco. Déjala procesar. El tono de Archer no fue reconfortante en lo más mínimo. Por otra parte, probablemente no estaba destinado a ser, ya que se alejó como si fuera una señal. Disfrutar. Un preludio en todo caso. Procedimientos de bloqueo de Romani Caldea, código rojo. Date prisa. Bar,